Especiales La Opinión. A 3 décadas del asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista, en Especiales La Opinión recordamos su historia y legado. Era una persona de extraordinarias calidades y cualidades. Amigo, comprensivo, conversador. Un gran defensor de la verdad. Él nos ha dejado un legado muy importante, que es ese deseo de seguir siendo la voz de la gente que no tiene voz. Este cucuteño nació el 17 de septiembre de 1924 en un hogar conformado por Eustorgio Colmenares y la dama venezolana Albertina Baptista. Desde muy pequeño, su padre, mayordomo de fincas en el municipio del Zulia, le inculcó el amor hacia el campo y la naturaleza. Mi padre fue un hombre humilde o de extracción humilde que pudo llegar a ser profesional gracias a sus hermanos mayores, quienes lo apoyaron económicamente para que se fuera a Medellín a estudiar odontología. Eustorgio escogió como profesión la odontología, graduándose en 1949 y la ejerció en el Hospital San Juan de Dios y en su gabinete particular hasta aproximadamente 1966. En tierras paisas, conoció a su esposa, la dama antioqueña Esther Osa Montoya, quien también cursaba estudios en la misma facultad y con quien contrajo matrimonio en 1949, antes de radicarse en su ciudad natal, Cúcuta. Como un buen defensor de los ideales liberales, al inicio de la década de los 50 se vinculó a la política partidista, siguiendo el ejemplo familiar de su hermano mayor León, uno de los líderes del liberalismo en la ciudad. Después de haber ocupado varios cargos de importancia como alcalde de Cúcuta durante 4 años en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, posteriormente fue prácticamente viceministro de Comunicaciones, que en esa época no era viceministro, sino era el secretario general del Ministerio de Comunicaciones. Después fue senador en reemplazo de su hermano León Colmenares y después de eso dejó definitivamente su carrera de odontología para dedicarse a su pasión más grande, que era el periodismo. Ante la carencia en ese momento de un medio que interpretara el sentimiento de un grupo liberal, decidió en compañía de Virgilio Barco, Eduardo Silva, León Colmenares y Alirio Sánchez, entre otros, iniciar un semanario que llevó el nombre de La Opinión en 1958. Esta empresa periodística, después de circular de forma irregular durante 2 años, se convirtió en el diario La Opinión el 15 de junio de 1960. Realmente, entre todas las pasiones que yo recuerdo de mi papá, creo que la mayor pasión fue la del periodismo. Yo pues era muy pequeña cuando a él lo asesinaron, pero gracias a él nació en mí la pasión por el periodismo. Yo desde muy niña lo acompañaba aquí a La Opinión, pues a trabajar. De pequeña venía a ver cómo funcionaba todo, lo acompañaba a él a la redacción. Recuerdo que pasaba bastante tiempo en la redacción, miraba a los periodistas cómo tecleaban. En ese tiempo pues ya se usaban computadores, entonces cómo tecleaban, cómo levantaban los textos. Me gustaba mucho pues preguntar, indagar un poco por el oficio periodístico, y creo que de ahí, como de ese acompañamiento, de ese estar tan desde niña vinculada y viendo el oficio, pues desde ahí nació, digamos, como mis ganas de ser periodista, algo que siempre supe pues desde muy niña que quería hacer. Ya retirado del ejercicio profesional de la odontología, se dedicó de lleno al periodismo para continuar impulsando a La Opinión en el ámbito regional, al tiempo que procuraba modernizar su planta de producción, llevándola a sistemas más ágiles de impresión y ya propios, puesto que al comienzo el periódico se imprimía en maquinaria alquilada. Le gustaba sentarse en la puerta del periódico todas las tardes a conversar con el que pasaba. Era caritativo. En una palabra lo podía resumir: la sencillez personificada. También era una persona a la cual siempre nos insistía en que había que averiguar todas las cosas a profundidad, que incluso no estar en el puesto, sino ir al sitio y tener el contacto con la gente, y para uno conocer pues de primera mano los acontecimientos que estaban ocurriendo. Fue una persona liberal en todo el sentido de la palabra. En 1980 participó en la fundación de la agencia de noticias Colprensa, proyecto que unió a varios periódicos regionales, entre ellos Vanguardia Liberal, El Colombiano, El País, El Universal, El Heraldo, La República, La Tarde y La Opinión. Desde el periódico continuó proyectando su pensamiento y su amor por la ciudad, sirviendo como orientador y consejero a muchos de quienes figuraron en la
actividad gubernamental y política durante el resto de su vida. El 12 de marzo de 1993, cuando departía con su esposa Esterosa de Colmenares, en su casa en el barrio Caobos de Cúcuta, dos sicarios llegaron hasta el frente de la vivienda y uno de ellos disparó, apagando la voz de Eustorgio Colmenares Baptista, fundador y director del diario La Opinión. En la huida, los delincuentes estrellaron contra un bus la camioneta en la que se movilizaban, por lo que la abandonaron. Luego se enfrentaron a unos detectives del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En 1996 se cerró el caso contra esos dos sujetos y un año después fue reabierto a petición de la Procuraduría, pero en enero del 2001 un juez los absolvió. El homicidio, de quien además fue alcalde de la ciudad, concejal y senador, fue atribuido a la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 2013, 20 años después del asesinato, la Fiscalía lo declaró como un crimen de lesa humanidad para evitar que quedara impune, convirtiéndose en un gran logro para su memoria. El mayor legado que nuestro padre pudo dejarnos fue la honorabilidad, la honestidad y el querer siempre seguir adelante con los derroteros que uno tiene en la mente y no dejarse achicopalar, como decimos acá coloquialmente, de las derrotas. Y creo que la pasión por el periodismo que yo también heredé posteriormente viene de su legado. La Opinión, a través de estas más de 6 décadas de trabajo, ha sido, digamos, el medio que ha reconstruido y que ha escrito la historia de la ciudad, del departamento, de la frontera. Y como lo dicen los grandes pensadores del periodismo, pues lo local es lo que se impone y de lo local es lo que mejor sabe informar la opinión. A 30 años de este golpe a la libertad de prensa y expresión, el mundo del periodismo colombiano, en especial el norte santandereano, sigue recordando a uno de los conspicuos hijos de esta zona del país. El ELN alegó que este vil crimen lo cometió debido a la parcialidad informativa a favor de la burguesía por parte del periódico que dirigía Colmenares. Sin embargo, el legado de Eustorgio Colmenares Baptista es tan grande que aún sigue vivo en cada uno de los pasillos de La Opinión. Un periódico que no para de reinventarse para continuar siendo el medio de comunicación preferido por los norte santandereanos. La Opinión es una marca. Se dice La Opinión y enseguida la gente sabe que es el periódico principal de aquí de Norte Santander. Hubo varios, pero no soportaron las hecatombes de la crisis. La Opinión ha soportado, ha sido un barco que ha ido navegando y que con todos los trabajadores se ha timoteado y se ha sacado adelante, a pesar de todas las crisis que ha habido. Y este legado, además del legado ese, también el legado de su familia, porque esto ha sido un periódico familiar, esto ha sido una casa familiar en donde todos hemos convivido, compartido, y la verdad es que uno aquí no se siente extraño, se siente como en su casa. Y creo que esa forma de ser con la gente es una de las cosas más importantes que yo recuerdo de mi papá.